Muy buenos viajeros, bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero enseñar un jueguecito indie, ¿vale? Con tufo retro, español, de naves, llamado Super Idorag. He conseguido una beta para enseñároslo antes de que salga, ¿vale? Está a punto de salir para Steam y para Xbox One. Y bueno, yo creo que merece la pena darle un vistazo. Venga, vamos para allá. Super Idorag es un juego de naves que desarrolló el español Loco Malito con la colaboración en el apartado musical de Gryzor87 en 2010. En este año 2017, cogiendo la idea original de este juego, los creadores originales y Abilite Studios han rehecho el juego prácticamente de cero. Loco Malito y Macalvi de Abilite Studios han estado mano a mano implementando desde un nuevo control mucho más preciso y un modo de juego totalmente nuevo llamado Robot Chase, pasando por nuevos niveles, nuevos jefes y además la banda sonora de Gryzor87 ha sido totalmente remasterizada. Este juego será lanzado a la venta para Steam y Xbox One el 20 de septiembre. Este juego es un matamarcianos de scroll horizontal no lineal. Eso significa que tenemos poder de decisión para escoger el camino a seguir en algunos momentos del juego. Ha sido pensado para ofrecernos la experiencia típica de los juegos de naves de recreativas clásicas, ¿vale? Haciendo continuos homenajes a clásicos como por ejemplo R-Type, Gradius, Darius Twin, Twinbee, Parodius y estoy seguro que alguno más que me dejo en el tintero. En el transcurso de las pantallas se nota que el creador de este pedazo de juego sabe lo que se hace. Se tiene que haber viciado, vamos, muchísimo a muchos juegos de este tipo en salones recreativos y en videoconsolas. Además, Loco Malito es muy aficionado a poner huevos de Pascua y secretos en sus juegos, así que este juego no será una excepción en este sentido. A nuestros enemigos nos enfrentaremos con un arma principal, la cual iremos potenciando gracias a los ítems que nos dejan los enemigos. Además, la podemos ir cambiando en el transcurso de los niveles. Tenemos también la posibilidad de conseguir un escudo protector que soporta el impacto de una bala, y un arma secundaria en forma de misiles. El apartado gráfico del juego es soberbio. Hay una grandísima variedad de escenarios muy diferentes entre sí, todos diseñados con un aspecto de juego retro de la época dorada de los shoot 'em ups. Y si queremos vivir la experiencia más retro todavía, podríamos activarle las scanlines en la configuración para verlo en modo viejuno. Hay detalles a destacar como por ejemplo este nivel desértico en el que a ratos sopla el viento de una tormenta de arena que hace que la nave tire hacia atrás y cueste más controlarla. Es una pasada, está genial, está muy currado. La música de la mano del español Gryzor87 no hace más que incrementar la impresión de que este tándem formado por Loco Malito y Gryzor87 funciona muy bien en el desarrollo de títulos como este. En el apartado musical es impresionante. Conforme avanzas los niveles vas escuchando las diferentes bandas sonoras de cada nivel y da la impresión de que te premian tu habilidad de pasarte niveles con melodías cada vez más épicas y geniales. Este juego no se trata únicamente de un juego de naves clonando cosas de otros. Rinde homenaje a los títulos que os he comentado, está claro. Pero además aporta mucho de cosecha propia. Esto lo podéis ver tras cada trayectoria de cada proyectil, cada posición de cada torreta que te dispara, cada formación de naves que te intentan matar. Detrás de todo esto siempre se observa una estrategia orquestada para acabar contigo y suena a juego difícil, ¿verdad? Realmente lo es. No es un juego fácil. Un aspecto destacable es la creatividad del diseño de los jefes del final de las pantallas, ¿vale? O de las secciones. Hay jefes de lo más variopinto, como podéis ver en todas estas pantallas de ejemplo que os estoy enseñando. Hay algunos realmente difíciles y otros, bueno, más simples. Hay que aplicarse bien para vencerlos, la verdad. Sobre todo los que son más difíciles. Una de las cosas que me sorprende son los patrones de movimiento de algunos enemigos. Las primeras veces te sorprende la intencionalidad con la que están creados. Están hechos para complicarte la vida realmente. Pero una vez aprendidos es cuestión de habilidad y a veces también un poco de potra, la verdad. También hay proyectiles que te hacen la vida imposible hasta que los dejas de atrás. El nivel de dificultad va increciendo conforme avanzas los niveles. A diferencia de algunos críticos de videojuegos, yo sí he jugado a este juego. Y le he podido dedicar pues más o menos unas 8 horas. Y ha sido impresionante, a la par que difícil. He de decir que no me lo he acabado, pero he descargado adrenalina a raudales. Os pinto el tema muy difícil, lo sé. Pero tenemos alguna que otra ayuda, ¿vale? Con el juego. He estado mirando el juego original, el Idorag, el de 2010. Y he visto que en esta nueva versión, al menos, los proyectiles los han hecho más grandes, ¿vale? Para poder verlos mejor. Aparte de esta mejora, tenemos el tema del guardado de partida. Cuando matamos al jefe final del nivel, ojo, no el de la sección, sino el del nivel, se nos guarda el progreso, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos facilita un poquito el
transcurso del juego. Además, cuando acabamos las fases, se nos otorgan nuevas armas que podemos escoger usar pues, en función de nuestro criterio antes de comenzar la partida siguiente. Un regalito que lleva este juego es este minijuego en el que llevas a uno de los jefes de final de pantalla, un robot de aspecto muy inocente, que conjuntamente con un congénere suyo y el uso únicamente de un láser entre ellos, tendréis que hacer lo que podáis contra todos los enemigos que vayan apareciendo. No está mal el jueguecillo, tiene su rollo. Nos sirve un poco para desconectar de lo que es el juego en su transcurso normal. Amiguitos Bijuners, si os decidís abordar la aventura de jugar a esta superidora, os daré unos consejos. Consejo número 1. Hay que ser metódico, es decir, aprenderos los patrones de movimiento de los proyectiles y la aparición de los enemigos. Consejo 2. No os desesperéis por lo complicado que es en algunos puntos. Como dicen en la web del juego, fácil de aprender, difícil de dominar. Es decir, es difícil, pero no imposible. Aparte, el premio de perseverar será ver las increíbles pantallas siguientes a la que estamos, ¿vale? Las músicas brutales y los nuevos desafíos que se nos van presentando conforme avanza el juego. Realmente merece la pena y no pararé pues hasta que lo acabe. Me costará, pero bueno, al final lo conseguiré. Lo dicho, el día 20 sale a la venta por unos 20 euros más o menos, un precio ajustado que merece la pena, ¿vale? Por las horas de diversión que nos proporcionará. Espero que os haya gustado este Superidora, darle a like si ha sido así, suscribiros al canal si os gustan mis contenidos y dadle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucar!